La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del libro de los Hechos, de su capítulo 12, los versículos del 4 al 11, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: «Rápido, levántate», y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron por el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera, cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente, Pedro volvió en sí. «De veras es cierto», dijo, «el Señor envió un ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme». Y así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial. Y la verdad, este pasaje que Dios pone hoy frente a nosotros es uno de esos pasajes que deberíamos primero aprender de memoria y segundo tener siempre a mano para recordar el sagrado compromiso que tenemos nosotros como seres individuales, parte de una familia, pero también como parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y es que para nosotros los creyentes, orar debe ser una disciplina que forme parte de nuestra vida diaria. No es un salvavidas para echar mano cuando la crisis viene sobre nosotros, porque si orar es comunicarnos con nuestro Padre Celestial, tener un canal abierto con Él en el que le hablamos y le escuchamos, pues deberíamos estar muy interesados en mantener permanentemente abierta esa línea. Y más cuando la iglesia, cuando ese cuerpo místico de Cristo se une en un solo sentir, en una sola fe, con un solo objetivo, para humillarse delante de Dios e interceder por esa causa que se ora, sea por las necesidades de un hermano en específico, sea por la manifestación del poder de Dios en el crecimiento de la iglesia, por la paz mundial, por la salud de los enfermos. Oye, hay tantas razones por las que tú y yo deberíamos estar unidos como iglesia, intercediendo, orando cada día más. Fíjate que este pasaje de hoy, Dios muestra cómo de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural, que ni el mismo Pedro lograba comprender. Y si sigues leyendo la historia, te vas a dar cuenta que cuando Pedro llegó a la casa de Juan Marcos, nadie creía que fuera él. O sea, ellos mismos estaban orando para que Dios intercediera y se sorprendieron de que de una manera sobrenatural Dios sacara a Pedro de la cárcel. Y ese mismo Dios que se manifestó en poder sin límites, con una majestuosidad que no tiene comparación, es el mismo Dios de siempre. Dios es inmutable
y Él quiere manifestar ese poder. Él quiere derramar bendiciones sobre su pueblo, pero tristemente las iglesias estamos tal vez más interesados en animarnos, en tener buena música, mucha adoración, mucho ruido, y se nos está olvidando el Dios de la iglesia. Se nos está olvidando quién es la columna, cuál es la piedra angular sobre la que todo el edificio se sostiene. Se nos está olvidando Dios. Se nos están olvidando esas prácticas que el Padre dejó para el bien de nosotros, porque cuando oramos, nosotros somos los que terminamos bendecidos. Dios no nos necesita para nada. Es en su gracia y en su amor que Él quiere hacernos parte de su obra, parte de su plan. Así que revisemos nuestra vida de oración a nivel personal, pero también como iglesia. Dediquemos más tiempo a la oración. No convirtamos los templos en centros de reuniones sociales donde conversamos tantas cosas y se nos olvida estar unánimes, fervientes en la oración, intercediendo por las causas de todos nosotros. Entonces, deberíamos también tú y yo tener presente que Jesús mismo nos ha dicho que donde la iglesia se reúna en su nombre, Él estaría presente. Y como único sumo y eterno sacerdote, iba a interceder ante el Padre, llevando nuestras súplicas, y esa es parte de la tarea del Espíritu Santo. Así que no tengamos dudas, no creamos que es un cuento de hadas, no creamos que es una visión como pensaba Pedro. Es un Dios real, un Dios todopoderoso que nos ama y solo espera el clamor de su pueblo para derramar poder y bendición en favor de ellos. En resumen, procuremos la unidad en el cuerpo de Cristo para practicar con fervor y unánimes la oración, a fin de que el poder sin límites de Dios nos bendiga, nos proteja, nos guarde y nos provea por siempre y en todo lugar, para la gloria de su eterno nombre, por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Amén.